En 1990, mientras millones de mexicanos perdían dinero, empleo y estabilidad, un hombre hizo la compra más importante en la historia moderna del país. No fue presidente. No fue elegido por el pueblo. Pero desde ese momento empezó a controlar algo que todos usamos todos los días. Y esa decisión lo convirtió en el hombre más rico de México. Para entender esta historia hay que regresar a finales de los años 80. México venía golpeado por una crisis de deuda externa brutal. La inflación estaba fuera de control, el peso se había debilitado y la confianza en la economía era frágil. Muchas empresas quebraban y el gobierno necesitaba dinero urgente. La solución fue privatizar empresas del Estado. Vender activos públicos para obtener liquidez inmediata. Y entre esas empresas estaba Telmex, la compañía telefónica nacional. Telmex no era cualquier negocio. Era la columna vertebral de la comunicación del país. En esa época tener una línea telefónica podía tomar años. Había listas de espera interminables. Era un servicio limitado, pero estratégico. Y en 1990 el gobierno decidió venderla. La pregunta es evidente, ¿quién tenía el capital suficiente para comprar algo así en plena crisis? Un grupo de inversionistas encabezado por Carlos Slim. Slim ya era empresario exitoso. Había invertido en construcción, comercio y bienes raíces. Pero aún no era el gigante que hoy conocemos. La compra de Telmex marcó el antes y el después. La operación se realizó en conjunto con inversionistas extranjeros y a partir de ahí comenzó una transformación acelerada. Telmex modernizó infraestructura, expandió cobertura y aumentó su base de usuarios, pero también consolidó una posición dominante en el mercado. Durante años, millones de mexicanos pagaron su servicio telefónico a una sola empresa. El flujo constante de ingresos permitió reinversiones estratégicas y expansión. Y mientras el país enfrentaba altibajos económicos, el negocio de las telecomunicaciones se volvía cada vez más rentable. En 1994 llegó otra sacudida, la crisis conocida como el error de diciembre. Devaluación, incertidumbre, fuga de capitales. Muchas fortunas se redujeron drásticamente. Sin embargo, el imperio de Slim no se desplomó. Al contrario, aplicó una estrategia que repetiría varias veces, aprovechar las crisis para comprar activos a precios bajos. Cuando otros vendían por miedo, él adquiría empresas con potencial de recuperación. Esa mentalidad le permitió ampliar su presencia en sectores clave. Telecomunicaciones, infraestructura, comercio, minería y finanzas comenzaron a formar parte de un conglomerado cada vez más amplio. La expansión no se limitó a México. América Latina se convirtió en territorio estratégico. A través de América Móvil, el grupo extendió operaciones a múltiples países. La telefonía móvil creció de forma explosiva en la región y el posicionamiento temprano aseguró una participación dominante. Millones de usuarios nuevos significaban ingresos constantes y poder de negociación en distintos mercados. Con el paso del tiempo, el nombre de Carlos Slim empezó a aparecer en rankings internacionales. No solo como empresario exitoso, sino como uno de los hombres más ricos del planeta. En 2010 fue considerado el hombre más rico del mundo según publicaciones financieras globales. Un mexicano encabezando la lista. La imagen fue poderosa. También generó debate en un país donde la desigualdad económica sigue siendo tema central. La historia de Slim no se basa únicamente en una compra afortunada. Se basa en una visión clara sobre el comportamiento de los mercados. Identificar sectores estratégicos, consolidar posición dominante y diversificar inversiones. Grupo Carso amplió presencia en infraestructura, energía, construcción, medios y bienes raíces. La diversificación permitió estabilidad frente a futuras crisis y mantuvo el crecimiento sostenido. Mientras los presidentes cambiaban cada 6 años, las estructuras empresariales permanecían. El poder político es temporal por definición. El poder económico, en cambio, puede extenderse durante décadas. No necesita campañas ni votos. Opera a través de contratos, inversiones y decisiones estratégicas. Ese tipo de poder es menos visible, pero profundamente influyente. México ha atravesado múltiples ciclos económicos desde los años 90.
Crisis internacionales, fluctuaciones del petróleo, cambios regulatorios. Sin embargo, el conglomerado construido alrededor de Slim logró adaptarse a cada etapa. Parte del secreto fue reinvertir constantemente y mantener control en sectores esenciales para la economía moderna. Para muchos, su historia representa ejemplo de disciplina financiera y visión empresarial. Para otros, simboliza concentración de riqueza en un país con amplias brechas sociales. Ambas perspectivas conviven en el debate público. Lo que es indiscutible es la magnitud del impacto económico que generó la privatización de Telmex y las decisiones que siguieron. También es importante reconocer que la industria de telecomunicaciones evolucionó con el tiempo. Nuevos competidores, regulaciones más estrictas y reformas estructurales modificaron el entorno. Aún así, la ventaja inicial obtenida en los años 90 fue determinante. Construyó una base sólida desde la cual expandirse hacia otras áreas. Cuando se analiza la trayectoria completa, aparece un patrón constante: convertir momentos de incertidumbre en oportunidades estratégicas. Esa mentalidad permitió consolidar un imperio que trasciende un solo sector. Infraestructura, transporte, energía y comercio forman parte de una red empresarial compleja y diversificada. En un país como México, donde la estabilidad económica ha sido intermitente, la acumulación de capital a gran escala genera preguntas inevitables. ¿Qué significa que una sola figura concentre tanta influencia económica? ¿Cómo impacta eso en la dinámica de competencia y desarrollo? Son interrogantes que siguen vigentes. La historia demuestra que el poder no siempre se ejerce desde cargos públicos. A veces se ejerce desde consejos de administración, decisiones de inversión y control de mercados estratégicos. La diferencia es que ese poder suele ser más discreto, menos visible en titulares diarios, pero igualmente determinante en la vida económica de millones. Carlos Slim no buscó protagonismo político directo. Su influencia se manifestó a través de expansión empresarial y consolidación financiera. Y esa estrategia, iniciada en un momento de crisis nacional, redefinió el mapa económico del país. Hoy, décadas después de aquella compra inicial, el impacto de esa decisión sigue presente en la infraestructura de comunicaciones y en múltiples sectores productivos. La historia no se limita a la riqueza acumulada, sino al modelo de crecimiento basado en identificar oportunidades donde otros solo veían riesgo. Entender cómo se construyó ese imperio ayuda a comprender una parte fundamental de la economía mexicana contemporánea. No se trata solo de cifras millonarias, sino de decisiones tomadas en momentos críticos que cambiaron el rumbo de industrias enteras. Porque al final, la pregunta no es únicamente cómo alguien se convierte en el hombre más rico de un país. La pregunta es qué condiciones lo hicieron posible, qué decisiones marcaron la diferencia y qué lecciones deja para el futuro económico de México. Muchos hablan de política. Pocos analizan el poder económico que realmente define el rumbo del país. Si tú quieres entender esa parte de la historia, suscríbete.